Porque cuando aún éramos débiles y flacos, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Primera de Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, mas las profecías acabarán, se han de acabar, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabarán, ha de ser quitada. Primera de Corintios 13:9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Primera de Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Primera de Corintios 16:14. Todas vuestras cosas sean hechas en amor. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Santidad. Cántares 2:15. Cazadnos las hojas pequeñas que echan a perder las viñas, pues que nuestras viñas están en cierne. Mateo 23:26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. Lucas 11:40. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Juan 3:30. A él conviene crecer, mas a mí menguar. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él queda solo, mas si muriere, mucho fruto lleva. Juan 12:25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Juan 17:16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:17. Santificadlos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:18. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:2. Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos, reformaos, por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis, experimentéis, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechémonos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de luz.
Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. 1 de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 de Corintios 6:20. Porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 de Corintios 9:27. Antes golpeo, hiero, esclavizo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser eliminado, reprobado. 2 de Corintios 6:17. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, inmundicia, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en temor de Dios. Hebreos 12:10. Para que recibamos su santificación, para que participemos de su santidad. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Gálatas 5:24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, con los afectos y concupiscencias. Gálatas 5:25. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está vaciado conforme a los deseos engañosos de error. Efesios 4:23. Y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, que es criado conforme a Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Efesios 4:30. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, y enojo, y ira, y gritería, voces, y maledicencia, y toda malicia. Efesios 5:11. Y no participéis, comuniquéis, con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien reprendedlas, redarguidlas. Efesios 5:12. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto, oculto. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:26. Para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:27. Para presentársela gloriosa a sí mismo, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Filipenses 1:6. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Colosenses 3:1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Primera de Tesalonicenses 4:7. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el Dios de paz os santifique en todo, por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible, entero sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Segunda Timoteo 2:19. Apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Jeremías 2:5. Así dijo Jehová: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se tornaron vanos? Santiago 4:4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 3:3. Y cualquiera que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es limpio y puro. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos, en toda conversación, en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Titos 3:5. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la generación y de la renovación del Espíritu Santo. Apocalipsis 19:8. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Apocalipsis 22:11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. La sanidad divina. Éxodos 15:26. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodos 23:25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Éxodos 23:26. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo cumpliré, colmaré, completaré el número de tus días. Deuteronomio 6:9. Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus portadas. Segunda Reyes 20:1. Segunda Crónicas 16:12. Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, y espera en él, y él hará. Salmos 91:9. Porque tú has puesto a Jehová,
que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Salmos 91:10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Salmos 91:16. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Salmos 103:2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmos 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmos 107:19. Clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de su ruina, sus aflicciones. Salmos 107:20. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Salmo 113:9. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Proverbios 4:21. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Proverbios 4:22. Porque son vida a los que las hallan, y medicina a toda su carne. Isaías 53:4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53:5. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para el propósito que la envié. Jeremías 32:27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo, alguna cosa, que sea difícil para mí? Jeremías 33:6. He aquí que yo le hago subir sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Mateo 8:16. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos. Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Mateo 14:34. Y llegando a la otra parte, vinieron a la tierra de Genesaret. Mateo 14:35. Y cuando lo conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos. Mateo 14:36. Y les rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos. Mateo 14:36. Y les rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos. Mateo 15:30. Y llegaron, se le acercó a él muchas gentes, que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. Mateo 15:31. De manera que la multitud se maravillaba, viendo hablar a los mudos, a los mancos sanos, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaron al Dios de Israel. Marcos 11:24. Por tanto os digo,
todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18. Quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lucas 9:1. Y juntando a sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios, y que sanasen enfermedades. Lucas 9:2. Y los envió a que predicasen el reino de Dios, y que sanasen a los enfermos. Lucas 10:9. Y sanad los enfermos que en ella hubiere, y decidles, si ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lucas 7:21. Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Lucas 7:22. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el Evangelio. Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Espíritu Santo, nuevo nacimiento. Salmos 139:8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión, he aquí, yo os derramaré mi espíritu, y os haré saber mis palabras. Isaías 10:27. Y el yugo se pudrirá por causa de la unción. Isaías 10:27. Y el yugo se pudrirá por causa de la unción. Ezequiel 36:26. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 39:29. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Jehová. Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre, su interior. Juan 15:26. Pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Romanos 6:4. Mediante el bautismo fuimos sepultados juntamente con Cristo, en su muerte por el bautismo,
para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos y vivamos en nueva vida. Primera de Corintios 12:13. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera de Corintios 12:13. Para que fuéramos parte, miembro de un mismo cuerpo, todos bebimos de la misma bebida espiritual. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 5:18. Y no os embriagáis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Primera de Corintios 14:33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:2. Este era en el principio con Dios. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Oración. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para corroborar, mostrar a los que tienen corazón perfecto para con él. Salmos 20:6. Ahora yo sé, conozco que Jehová da la victoria a su ungido. Guarda a su ungido, salva a su ungido. Y él les responderá de su santo cielo, desde los cielos de su santidad, con la fuerza de la salvación de su diestra, con la potencia victoriosa de su diestra. Salmos 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42:2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmos 42:3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que madrugando me buscan. Proverbios 10:24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, mas a los justos les será dado lo que desean. Proverbios 18:21.
La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:8. Porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se abrirá. Lucas 21:36. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar, evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 15:7. Si estuvieres en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisieres, y os será hecho. Juan 16:24. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad, con desconfianza, en la promesa de Dios. Antes, fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:21. Plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Romanos 4:17. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son, como si fuesen. Romanos 8:31. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, el que aún a su propio Hijo no perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, por la potencia que obra en nosotros. Colosenses 4:2. Perseverad en oración, velando en ella con hacimiento de gracias. Colosenses 4:3. Orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra, para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso. Colosenses 4:4. Para que lo manifieste como me conviene hablar. Filipenses 1:9. Y esto ruego, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, y en todo conocimiento, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y inteligencia. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es a saber,
frutos de labios que confiesen a su santo nombre. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Primera de Juan 5:15. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que te mandaremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Primera de Juan 5:15. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La palabra. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Segunda Crónicas 6:10. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho. Números 11:23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Salmos 119:25. Vivifícame según tu palabra. Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Proverbios 4:21. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Proverbios 4:22. Porque son vida a los que las hallan, y medicina a toda su carne. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuera viejo no se apartará de ella. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Jeremías 1:12. Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Mateo 24:25. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán ciertamente. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó sabiduría, conocimiento. Porque tú desechaste el conocimiento, la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guardare mi palabra nunca verá muerte. Segunda Corintios 1:20. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, para nosotros, para gloria de Dios. Segunda Timoteo 3:16.
Toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Santiago 1:22. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Santiago 1:24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los téutanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 2 Timoteo 2:9. Mas la palabra de Dios no está presa. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. 1 de Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. 2 de Pedro 1:21. La profecía nunca fue traída por voluntad humana en los tiempos pasados, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Finanzas. Salmos 1:3. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmos 34:9. Porque no hay falta para los que le temen. Salmos 34:10. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmos 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes, sustancia, y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3:10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 22:7. El rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:8. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y se consumirá la vara de su ira. Ageo 2:8. Mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré, vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros muchos más que ellas? Lucas 6:38. Dad y se os dará,
medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, seno. Porque con la misma medida que midieres, os será vuelto a medir. 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones, generosamente, en bendiciones también segará. 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Salvación. Job 38:19. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Hay un lugar de luz y uno de tinieblas. ¿Hacia cuál vas tú? Salmos 14:1. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Salmos 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Salmos 14:3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 128:3. Como la vid que lleva fruto, a los lados de tu casa será tu mujer. Como plantas de olivas verdes, alrededor de tu mesa serás tus hijos. Salmo 144:12. Como plantas crecidas en su juventud, sean nuestros hijos. Como las esquinas labradas, como las de un palacio, sean nuestras hijas. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 28:13. El que encumbre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Los muertos nada saben de lo que sucede debajo del sol. Eclesiastés 12:7. Y el polvo se tornará, volverá a la tierra como era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. I've been carried by directions I didn't choose or understand. Every season asking something, I kept answering with plans. But somewhere between the motion and the places that I ran, I stopped asking where I'm going, started asking where I land. Not the edge, not the height, not the moment burning bright, just the ground that takes my weight at the end of every night. Where I land is where I listen, where the noise releases me. Not a win, not a decision, just a place my body needs. Yeah, where I land isn't perfect, but it holds me when I fall. I don't need the world to name it, I just need it to feel real.
temporary. Every future felt too thin.